Buenos días, hermanos en Cristo. Me da mucho gusto el volver a estar aquí alabando y adorando por medios digitales. Demos gracias a Dios para comenzar. Padre eterno, te doy muchas gracias porque tú has permitido que tengamos internet, que tengamos tecnología para estar siguiendo, participando de tu palabra, de la alabanza, de la adoración como iglesia mediante estos videos. Te doy muchas gracias, Señor, por la voluntad de cada uno de los que participan, de los que unen los videos, de los que los ven y de aquellos que sin ser creyentes están siguiendo estos videos, Padre. Toca sus corazones para que acepten a tu Hijo Jesucristo como Salvador y alcancen la salvación, Padre. Te rogamos por ellos. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos mantienes firmes en tu palabra, en la fe, en tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que esté dirigiendo estos tiempos, estas participaciones, y que sea de gran bendición para mis hermanos, que sea de edificación, y te damos honra y gloria, Señor, a ti por medio de esto. Recíbelo, Señor, como ofrenda agradable a ti, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, ahora sí, quisiera compartirles unos versículos que se encuentran en Filipenses 4, versículos 4 al 9. Dice así: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo. Aquí nos dice muy claramente Pablo: estén alegres, regocíjense. Y nos dice en qué debemos de estar alegres, estar gozosos. Dice en el Señor. Y dice siempre. Ese es el gozo de nosotros, la alegría de nosotros, en el Señor, en lo que Él ya hizo por nosotros, en el que Él murió por nuestros pecados. Y ahora en que Él está cerca, como dice el versículo 5, el Señor está cerca. Hay que estar precisamente gozosos en eso, de que ya Cristo murió por nuestros pecados, ya somos salvos y el Señor está cerca, está por venir. Estemos gozosos, hermanos, y no nos afanemos a las cosas de este mundo. Al contrario, cualquier pena, cualquier situación por la que estemos pasando que nos sea difícil, vayamos a Dios en oración, dándole acción de gracias, siendo agradecidos por lo que ya nos ha dado, por lo que ya tenemos, y llevémosle nuestras peticiones. Digámosle qué nos está preocupando para que precisamente Él, que lo sabe todo, Él, que lo puede todo, sea el que nos dé esa paz. ¿Sí? Es una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Y mediante esta paz guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo. Ahí es donde vamos a encontrar esa paz, en Cristo. ¿Sí? Mediante oración, mediante súplica, mediante llevar nuestras peticiones, nuestras angustias. Entonces, estemos gozosos y cualquier cosa que nos haga entristecer, que nos sea difícil, contémoselas a nuestro Padre para que Él nos ayude. Continuemos con este servicio. Ven a mí ya, Jesús, pues Él murió por mí. Recibirás la luz que quiere darte a mí. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y luz de paz tendrás.
Amada iglesia, vine a alabar a Dios por los resultados de la justificación. Vamos a leer en Romanos capítulo 5, versículo 1, y así vamos a leer qué es lo que dice. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y que la paciencia carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Y así, estos son los resultados de la justificación de Dios a los que hemos creído en Cristo, que Cristo murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Y es por eso que vengo a alabar a Dios. Vengo a dar gracias a Dios por tanta bendición que no merecía. Lo único que merecía por ser pecador es ser lanzado al lago de fuego y azufre. Y estoy muy agradecido con Dios y quiero alabarlo por esta salvación tan grande y aparte los resultados de la justificación que acabo de leer. Y así de esta manera, que Dios sea bendito por los siglos de los siglos. Amén. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Alabaré al Señor porque Él ha vencido con poder. Alabaré al Señor porque Él ha vencido con poder. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto.
Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Aquí. Te vengo a decir toda la verdad. Te amo, Señor, con el corazón. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Te quiero seguir, oh mi Salvador. Y date mi ser, mi amigo, mi Dios. Te quiero servir, mi Dios y mi Rey. Te vengo a poner todo lo que soy, recíbelo, Dios. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. No sé por qué la gracia del Señor a mí un día me alcanzó. No sé por qué obró la salvación que no digno como yo. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Seguro hasta el día en que venga
sé a quién he creído y es poderoso para guardarme. Seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé cómo es que su espíritu convence al hombre de su error y cómo obra en tu corazón, creando fe en el Señor. Yo sé a quién he creído y es poderoso para guardarme. Seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé cuándo el Señor regresará, de noche o al amanecer. Ni sé si por la muerte le pasa o vivo subiré con Él. Mas yo sé a quién he creído y es poderoso para guardarme. Seguro hasta el día en que venga Él por mí. Hermanos amados, ahora pasamos a la institución de la Cena del Señor. En Mateo capítulo 26, versículo 26. Repito, Mateo capítulo 26, versículo 26. Dice, mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, habiendo dado gracias, se la dio, diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Así que de esta manera, esta galletita, este pedazo de galletita, no es el cuerpo del Señor, representa el cuerpo del Señor. Y de esta manera recordamos que su cuerpo fue quebrantado por nosotros. Y también dice, tomando una copa, habiendo dado gracias a Dios, se las dio diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Entonces, esta es una copita con un juguito. Representa la sangre del Señor Jesucristo, que es para el perdón de nuestros pecados. ¿Quiénes vamos a participar? Los que hemos creído que Cristo murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y así, de esta manera, recordamos su muerte, su resurrección para el perdón de nuestros pecados. Ya.
cena del Señor, memorial de su amor, representa en verdad su perfecta y gran bondad. Me recuerda de la cruz y la muerte de Jesús. Al partir el pan aquí, me acordaré de ti, de tu cuerpo en la cruz, que entregaste, oh Jesús. Cuánto te amo, Salvador, por comprarme con amor. Al tomar la copa aquí, me acordaré de ti, de la sangre carmesí que vertiste tú por mí, pues tu angustia y cruel dolor nunca olvidaré, Señor. Tuya, oh Cristo, la pasión, mío el cielo y redención. Quiero dedicarme a ti, pues te diste tú por mí. Con amor te serviré y tu nombre alabaré. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Oremos pues unidos, que te bendiga aún más, te colme en lo futuro de bien prosperidad. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Hermanos, ya para finalizar mi participación, quisiera que me acompañaran con los dos versículos que me faltaron al inicio. Versículos de Filipenses 4, versículos 8 al 9. Vamos a leerlos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Aquí nos está animando Pablo a que estemos pensando cosas positivas. ¿Sí? Me gusta ver estas cualidades porque son cualidades que vemos en Cristo. Entonces, hay que estar pensando en Cristo. Hay que pensar positivamente en estos tiempos en los cuales muchas cosas malas están pasando. Esta es una buena exhortación, estar meditando, estar pensando en cosas positivas.
cosas verdaderas, dignas, justas, puras, amables, honorables, con virtudes o que son elogiables, cosas que vemos en Cristo precisamente. Entonces, llenémonos de este pensamiento, de lo que hizo Cristo por nosotros, de lo que vivió en su vida, de lo que hicieron los apóstoles, de lo que vemos en cada personaje de la Biblia. Todo esto que es verdadero, digno, justo, puro, amable, etc. Y seguimos con el 9. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con ustedes. Ya habíamos visto que precisamente, si estábamos gozosos en el Señor, si estábamos llevando en oración de acción de gracias, súplica, peticiones a Dios, Él nos iba a dar esta paz. Aquí nos dice otra cosa que debemos de estar haciendo para tener esa paz que Dios nos da. Y es que todo lo aprendido, recibido, oído y visto precisamente en la palabra, en este caso Pablo se refería a él mismo, pero precisamente se refiere a todo lo que hemos aprendido ya como creyentes, estemos practicándolo. Practicar lo que dice la palabra, lo que ya hemos aprendido, eso nos va a dar precisamente esa paz que Dios tiene para nosotros. Esa paz que precisamente es una paz que sobrepasa el entendimiento, pero nos llena de gozo precisamente estar recordando sus palabras, lo que aprendemos y más si lo estamos poniendo en práctica. Entonces estemos gozosos, tengamos paz en nuestro corazón, hagámonos así, recordando a nuestro Señor, recordando que pronto viene, orando, agradeciéndole, llevándole súplicas, peticiones, estando practicando su palabra. De esta forma vamos a tener paz y vamos a superar esta situación difícil que tenemos hoy en día. Saludos hermanos, Dios los bendiga. Buenos días hermanos, nuevamente con el gusto de saludarlos, deseándoles que se encuentren gozando de buena salud y del amor de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quisiera compartir con ustedes Juan capítulo 14, versículos del 1 al 14. Voy a dar lectura. No se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieres, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora lo conocéis y le habréis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las habla por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiese al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aquí nos está dejando claramente nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único camino a la vida con nuestro Padre Celestial.
que todo aquel que ha creído, todo aquel que ha sido bautizado en su nombre y que sigue sus mandamientos y que cumple su palabra, va a tener una morada en la casa de nuestro Padre Celestial. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo es un Dios de verdad, que todo lo que Él dijo en su estancia aquí en la tierra se cumplió. Y un ejemplo es habló de su muerte, de su crucificación, y dijo que ese templo lo podría destruir y construir nuevamente en 3 días, y se refería a su cuerpo. Fue crucificado y al tercer día resucitó. También prometió que iba a hacer moradas en la casa de su Padre para todos nosotros, y bueno, debemos de creer que Él no es un Dios de mentira. Él es la única persona, el único hombre que estuvo en la tierra y que no pecó. A pesar de sus 40 días en el desierto con sed, con hambre, fue tentado por Satanás y nunca cayó en esas tentaciones. Se mantuvo firme, se mantuvo fuerte. Entonces debemos creer en Él, en que todo lo que nos ha prometido se va a cumplir. Él aquí nos dice que vendrá nuevamente y que nos llevará. Entonces debemos estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos pasando por tiempos, pues, un poco, pues, malos, unos tiempos de angustia, pero no debemos estar angustiados porque nuestra fe está en el Señor. Tenemos un Señor, un Dios de amor, que nos amó tanto que mandó a su Hijo a morir en la cruz para perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿qué temor podemos tener? Al contrario, debemos estar gozosos en que tenemos un Dios que nos da una protección, que nos ama y que pronto vendrá por nosotros. Anímense, hermanos, vivamos alegres en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En estos tiempos que tenemos que estar en casa, pues bueno, pues hay que darle una lectura a la Biblia y enterarnos de todo lo que Dios tiene para nosotros y entender un poco más lo que Él tiene en este libro que nos dejó, todo lo que nos heredó en este libro, su palabra, y todos los beneficios que podamos tener manteniéndonos firmes en su fe, siendo fieles a nuestro Señor Jesucristo, al amor de Dios. Y bueno, pues les deseo que estén todos gozando de buena salud, que sigan gozando de esta salud, que sigamos orando a nuestro Señor Jesucristo por la salud mundial, por la de nuestro pueblo Salamanca, por la de nuestras familias, por los de nuestros ancianos, de nuestros niños. Sigamos orando, Dios escucha nuestras oraciones, Él ama a sus hijos y Él nos da protección. Que tengan todos una excelente semana y que Dios los bendiga. Buenos días. Gracias y paz a todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con sus hijos y hijas y parientes y amigos y con todos los que lo rodean. En Filipenses capítulo 4 versículo 7 dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto meditar. En Lucas 12:35 dice la palabra: estén ceñidos nuestros lomos y nuestras lámparas encendidas, y nosotros seamos semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abramos enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Otros pues también estemos preparados, porque a la hora que no pensemos, el Hijo del Hombre vendrá. En Apocalipsis capítulo 1, la palabra de Dios dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo.
y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Iglesia amada, quiero compartir algo de la palabra de Dios que está en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. En el versículo 11, versículo 11, dice: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Bien, quiero concentrarme aquí en esto que dice: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Cuando nosotros hablamos mal de un hermano, cuando llegamos a hacerlo, entonces pecamos contra Dios. Entonces necesitamos confesar nuestro pecado para volver a la comunión con nuestro Dios. Dice: el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Versículo 12. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Así que solamente es Dios el poderoso, dador de la ley y juez de la ley, para salvar y para destruir. Pero nosotros, ¿quiénes somos para estar hablando mal o juzgando mal a nuestros hermanos a espaldas de ellos? A espaldas de ellos no debemos hablar mal, sino más bien cuando estemos con ellos, exhortarlos en amor a que no hagan algo que esté en contra de la Biblia. Entonces, de esta manera podemos confrontar, enfrentar al hermano
que ha pecado en amor y así de esta manera no hablar mal a espaldas de él. Y así necesitamos aprender a vivir la vida santa, la vida cristiana, y de esta manera agradar al Señor Jesucristo en todo. Juan 12:44. Jesús exclamó y dijo: El que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Juan 3:18. No hay condenación para todo aquel que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no creer en el único Hijo de Dios. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Me gustaría compartir con ustedes la palabra del Señor para la enseñanza y quisiera que me acompañaran a leer Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 8. Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 8. Y el Señor nos exhorta a ser sabios, a ser diligentes en hacer su voluntad y obedecerle en todo tiempo. Esta exhortación la podemos ver en estos versículos y me gustaría que lo leyéramos. Antes de comenzar, me gustaría que me acompañaran en oración. Señor, muchísimas gracias, te damos por todas tus maravillas, por todas tus bondades, por todo lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, sabiendo y confiando en que tú eres quien tiene el control de todas las cosas. Y en este día queremos que tú nos ayudes a entender tu voluntad, a entender tu palabra y poder saber hacer lo mejor para cada uno de nosotros. Rogamos, Padre, que tú seas quien nos dirija para aprender de tu voluntad, que tú pongas el entendimiento a cada uno de mis hermanos para escudriñar la palabra y más que nada atesorarla en sus corazones y poderla vivir día con día. Gracias, Señor, por todas tus maravillas que has escrito en tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, pues vamos a comenzar con la lectura de Proverbios capítulo 3, versículos del 1 al 8. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Claramente vemos aquí en el versículo 1 que el Señor está hablando a sus hijos, quienes somos los que hemos creído en Cristo como único y suficiente Salvador. Esta palabra es para nosotros y nos exhorta a no olvidarnos de la enseñanza del Señor. La palabra del Señor es nuestra guía en la vida diaria y en la palabra encontramos qué es lo que quiere Dios para nosotros y nos muestra su voluntad. Aquí nos está exhortando a no olvidarnos de ella. Y eso implica que nosotros podamos estarla leyendo y podamos estarla memorizando. Y también continúa en la segunda parte y dice, tu corazón guarde mis mandamientos. Sus mandamientos están claros y nuestro Señor Jesucristo los generalizó de alguna manera. Ama al Señor sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos mandamientos son los que nos ayudan a entender la voluntad de Dios y nos ayudan a ver de qué manera debemos de guiarnos todos los días. Porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Esta es una promesa de nuestro Señor y es, pues, si lo queremos ver así, como la consecuencia del obedecer al Señor. Pero más allá, es tener una buena relación con Dios, es mantener esa sana y perfecta comunión con Él
al obedecer su palabra y obedecer sus mandamientos. Algo importante es cómo si uno desobedece la palabra del Señor, vienen consecuencias. Y las consecuencias a veces son pues difíciles de entender, pero solamente Dios sabe por qué. Me gustaría que buscáramos Josué capítulo 6, versículo 18. Vamos a leer en Josué capítulo 6, versículo 18 para continuar con esta enseñanza. En esta segunda parte continuamos con Josué capítulo 6, versículo 18. Y como contexto podemos entender o podemos ver que el Señor está hablando a Josué para conquistar la tierra de Jericó. Él está dando unas ordenanzas específicas de cómo deben de atacar al pueblo de Jericó, ya que estaba amurallado y no podían entrar. Entonces el Señor habla con Josué y le dice qué es lo que tiene que hacer. El pueblo tiene que dar durante 6 días vueltas alrededor de las murallas sin hacer ningún tipo de comentario, no hablar, simplemente marchar en cierto orden. Va primero los sacerdotes con cuernos, el arca y así. Entonces el Señor da órdenes específicas a Josué. Josué lo transmite al pueblo. El 7º día los sacerdotes tocarían las trompetas y los muros iban a ser derrumbados. Estas instrucciones las da el Señor. Josué las pasa al pueblo. Y hay algo bien importante en el versículo 18 que quiero que leamos y que veamos qué es lo que sucede después. Josué capítulo 6, versículo 18. Pero en cuanto a ustedes, guárdense ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, y no sea que las codicien y tomando de las cosas del anatema, hagan maldito el campamento de Israel y traigan desgracia sobre él. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor, entrarán en el tesoro del Señor. Esta instrucción era para que el pueblo destruyera todo lo que había en Jericó, todo, sin excepción, gente, ganado, todo, con el afán de cumplir esto. El Señor les dio esta instrucción, que solamente el oro, la plata y los utensilios de bronce y de hierro eran para ofrenda hacia Él, para el tesoro del Señor, y que el que tomara algo iba a hacer que cayera maldición sobre Israel. Versículo 18, repito, pero en cuanto a ustedes, guárdense ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, no sea que codicien y tomando de las cosas del anatema, hagan maldito el campamento de Israel y traigan desgracia sobre él. Pues aquí está la instrucción. Vamos a ver qué sucedió después. Continúan, el pueblo hace todo lo que el Señor les dice. Caminan alrededor de la ciudad, se derrumban las murallas el 7º día, cuando ellos gritan a gran voz, como si ya hubieran triunfado. Se derrumban las murallas, entran, y entonces una persona desobedece el mandato del Señor. Vamos a ver el versículo 7, capítulo 7, versículo 1. Mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Esta persona, Acán, desobedeció la voluntad de Dios. Desobedeció la instrucción que Dios había dado directa de no tomar nada. Interesante cómo menciona de qué tribu viene, quién es su padre, y así la descendencia, de dónde él asciende, para ver qué es lo que hace el Señor después. Entonces Josué envía hombres a la ciudad de Ai, y ellos pensaban que como el Señor estaba con ellos, pues iban a derrotar ahí, de tal manera que manda espías. Y cuando volvieron, vamos a ver el 3, cuando volvieron a Josué, le dijeron que no suba todo el pueblo, solo 2 o 3 mil hombres subirán a Ai, no hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Esta era la confianza que tenían.
Así que subieron allá unos 3000 hombres y del pueblo, pero huyeron ante los hombres de ahí, y los hombres de ahí hirieron de ellos a unos 36 hombres y los persiguieron desde la puerta de Sebarim y los derrotaron en la bajada, y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Aquí hay consecuencia por la desobediencia a la palabra del Señor. Entonces Josué intercede, versículo 7, y dice: Ah, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarlo después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Continuamos con el versículo 7, donde Josué está viendo con el Señor qué fue lo que pasó. Y le pregunta: Ah, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Ah, Señor, ¿qué puedo decir, ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos? Y el Señor le responde en el versículo 10, levántate, ¿por qué te has postrado rostro en tierra? Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené, y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema, y también han robado y mentido, y además las han puesto entre sus propias cosas. Sabemos que el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros, conoce nuestro andar y sabe cómo estamos con Él y con los demás. No podemos ocultar nada ante sus ojos. Debemos de estar conscientes de hacer siempre su voluntad, y en cuanto nos damos cuenta de que hemos fallado, reconocerlo y buscar reconciliarnos con el Señor, y si en alguna falla hemos ofendido a alguien más, es reconciliarnos con Él. Vamos a brincarnos hasta el versículo 13. El Señor sigue teniendo misericordia del pueblo, sigue teniendo misericordia de nosotros. Hoy en día el Señor pues nos da la confesión a través de su palabra, como dice en primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces vamos a ver el versículo 13 y le sigue ordenando a Josué qué es lo que debe de hacer. Dice: levántate, consagra al pueblo y di: conságrense para mañana, porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Hay anatema en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quites el anatema de en medio de ustedes. Por la mañana los acercaré pues por tribus, y será que la tribu que el Señor señale se acercará por familias, y la familia que el Señor señale se acercará por casas, y la casa que el Señor señale se acercará hombre por hombre. Y será que el hombre que sea sorprendido con las cosas dedicadas al anatema será quemado, él y todo lo que le pertenece, porque ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido infamia en Israel. Entonces la consecuencia es grave y el Señor lo está mandando. Versículo 16, Josué se levantó muy de mañana e hizo acercar a Israel por tribus, y fue designada la tribu de Judá. Mandó acercar las familias de Judá y fue designada la familia de Sera. E hizo acercar a la familia de Sera, hombre por hombre, y Zabdí fue designado. Mandó acercar a su casa, hombre por hombre, y fue designado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, te ruego, da gloria al Señor Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo ocultes. Y Acán respondió a Josué y dijo: en verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso, los codicié y los tomé, y he aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda, y he aquí que el manto estaba escondido en su tienda con la plata debajo. Y lo sacaron de la tienda, los llevaron a Josué y a todos los hijos de Israel, y los pusieron delante del Señor. Entonces Josué
Y con él todo Israel tomó a Acán, hijo de Zera, y la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo: ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Y todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Consecuencia grave que sufrió Acán por desobediencia. Fue apedreado por el pueblo de Israel, y no solamente él, toda su familia y todas sus pertenencias fueron apedreadas y quemadas por desobedecer el mandato del Señor. En esta tercera parte continuamos con lo que sucedió con Acán, sabiendo que desobedeció el mandato del Señor. Y aquí se cumple lo que dice en Proverbios. Vamos a Proverbios 3, capítulo 3, versículo 2. Porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Él no guardó los mandamientos del Señor, y por lo tanto la consecuencia fue su muerte, igual que la muerte de sus parientes, de sus hijos, sus hijas y también sus pertenencias. Él perdió todo por desobedecer al Señor. Nuestro Señor es misericordioso con cada uno de nosotros, y Él nos disciplina de diferentes maneras. Él nos ayuda a hacer siempre su voluntad. Entonces, pues lo que nos ayuda a entender la palabra del Señor es que debemos de ser disciplinados, de ser obedientes a Él. Y también, pues hoy en día, para nosotros, es mantener esa palabra día con día en nuestro andar. Versículo 3 de Proverbios 3. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Estas palabras, estos proverbios nos ayudan a entender qué es lo que debemos de hacer y cómo debemos de reaccionar. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón. Debemos de estar confiando en Dios todos los días de nuestra vida. ¿Y cómo podemos confiar? Buscando en su palabra, su voluntad. Sabemos que Él nos muestra qué es lo que tenemos que hacer día con día. Él nos muestra en su palabra cómo nos debemos de conducir. Y si confiamos en Él, en lo que Él nos ha mostrado en su palabra, nos va a ayudar a tener esa paz, esa tranquilidad. En estos tiempos mucha gente está, pues, preocupada por todo lo que puede suceder. Pero podemos estar confiados plenamente en Dios, en lo que Él está haciendo por nosotros y que Él está permitiendo esta situación para su honra y su gloria. Que nosotros como hijos de Él debemos de ser diferentes a los demás. Debemos de confiar en sus promesas y debemos tener esa confianza de que no nos va a pasar nada malo. Todo lo que coopera, todo lo que sucede para nosotros, hijos de Él, coopera para bien. Entonces, confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento. Hay que reconocerle en todos sus caminos y Él va a enderezar nuestras sendas. Que no seamos sabios ante nuestros propios ojos y temamos al Señor y nos apartemos del mal. Vamos a leer en capítulo 5 de Efesios. En el capítulo 5 de Efesios, ¿qué es apartarnos del mal? ¿A qué se refiere con esto? Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Esto es lo que hoy en día nosotros debemos de hacer: andar en amor como Cristo nos amó, mostrar ese amor por los demás y apartarnos de esta lista que está marcada aquí y de mucho más cosas. Todo lo que es pecado debemos de retirarlo de nuestras vidas.
Vamos a ver el versículo 5, porque con certeza saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Andar como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Y fue lo que sucedió con Acán. Esto fue lo que sucedió con Acán. Fue expuesto delante del pueblo por su desobediencia al Señor. Y nuestro Señor nos ayuda a entender su voluntad, nos ayuda a hacer lo que a Él le agrada. Rogamos a Dios porque a cada uno nos ayuda a tener este andar que sea agradable a Él. Y nosotros debemos de estar buscando hacer su voluntad. Los proverbios nos ayudan a entender todas estas cosas, nos ayudan a esclarecer qué es lo que debemos de hacer. Y no solamente los proverbios, sino toda la palabra del Señor. Debemos de estar pendientes de seguirla leyendo y seguir haciendo cada cosa que marca la voluntad de Dios. Vamos a continuar. Dice en el versículo 8, será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni aborrezca su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. El Señor nos ayuda a entender su voluntad, siempre nos tiene disciplina, siempre nos tiene instrucción, y pues debemos de aceptarla, porque Él es quien la está mandando. No debemos de aborrecerla, como dice el versículo 11. Y el versículo 12 nos está dando una esperanza. El Señor a quien ama, reprende. Y es parte de lo que estamos trabajando con nuestros hijos, en buscar disciplinarlos, y esto es por amor a ellos. ¿O qué padre quiere que su hijo se desvíe? ¿Qué padre quiere que su hijo vaya al infierno? Creo que ninguno, y todos estamos preocupados porque ellos puedan hacer la voluntad de Dios y puedan conocer a Cristo como Salvador. De esta manera buscamos disciplinarlos en la voluntad del Señor para que ellos puedan aprender y más que nada entender que Cristo es su Salvador. Con esto, hermanos, quisiera concluir con oración dándole gracias a Dios porque Él nos muestra en su palabra que debemos de hacer su voluntad, que debemos de tener en cuenta que debemos de obedecer en todo lo que Él nos manda y que si por algo fallamos, podemos reconocerle, podemos pues confesar nuestro pecado, cambiar nuestra manera de ser y aceptar la disciplina del Señor. Vamos a darle gracias a Dios para entender estas verdades. Señor, muchísimas gracias te damos por todas tus maravillas y bondades. Te damos gracias porque tú eres quien está al pendiente de cada uno de nosotros y nos diriges en tu palabra. Rogamos, Señor, que tú seas quien nos siga dirigiendo y nos siga ayudando a entender tu voluntad. Ayúdanos a ser diligentes en escudriñar tu palabra, conocer las verdades que hay en ella y hacer la voluntad que está escrita en ella. Ruego, Señor, porque nos ayudes a tomar buenas decisiones que sean agradables a ti y que podamos confesar nuestros pecados, que de alguna manera tengamos una buena comunión contigo y que no estemos alejados de ti. Ayúdanos a ser diligentes en esto y a ser testimonio, como dice tu palabra, luz en las tinieblas, para poder resplandecer. Rogamos porque tú nos sigas ayudando en todas las cosas en el nombre de Cristo. Amén.